Bienvenidos a 217, soy Héctor Pérez y hoy vamos a hablar de Lucas Giolito y su cambio radical en estas últimas campañas. Para ello me acompaña Alex Carande, así que suscribiros. Después de un 2018 desastroso, Lucas Giolito decide apostar por trabajar su desarrollo en la parte mental del juego a través de la empresa Brain Mechanics. Alex, cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso? Pues es raro entre deportistas profesionales que se atrevan a tomar este riesgo, pero la verdad que en la vida cuando las cosas no te están funcionando tienes que cambiar. Esta empresa, un poco por experiencia personal de que uno de los fundadores tuvo un accidente, se dio cuenta de que cuando tú tienes una situación de dificultad en la vida se produce una reeducación de los patrones neuronales, que es cómo se comporta tu cerebro ante situaciones adversas. Entonces, mediante un sistema que desarrollaron, que ya es un método científico, que no es el vídeo el momento para extendernos, te colocan unos sensores que te permiten entender la actividad cerebral que tienes en cada momento. Es como jugar un videojuego, te someten a situaciones de estrés bastante grande y entonces tú vas controlando realmente cómo se está comportando tu cerebro y tu corazón en estas situaciones. ¿Qué pasa? Que te permite entender y afrontar mejor este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque la segunda parte a lo que lo aplican es a la visualización de situaciones de partido. Pues son capaces de intentar poner al jugador en un contexto de bases llenas, sin ningún out, sexta entrada de un partido. Entonces, tú ves cómo está tu actividad cardíaca y cerebral, tus ondas y tus patrones neuronales, y si tú eres capaz de reeducarlos y afrontarlos, por ejemplo, sin ansiedad, sin miedo, pues los resultados, no te digo que sean absolutamente espectaculares, pero esto se utiliza mucho en la Fórmula 1, en deportes extremos, y realmente personas que están sometidas a mucho estrés se ha empezado a aplicar en el deporte con resultados muy, muy positivos. Max Fried, compañero de Lucas Giolito y amigo, también ha hecho este tipo de trabajo y los resultados en 2020 vemos que han sido muy buenos. Bueno, la parte mental, la verdad, Alex, está muy bien. Es evidente que ha habido un avance y una inversión en ello, pero tenemos que hablar de un lanzador que no dejaba de ser un saco de bolas, ¿no? Sobre todo en su temporada 2018. ¿Qué hay detrás de esa evolución en las estadísticas? ¿De qué va esa mejora en sus datos? A ver, hay cosas que salen en el FIP, en la Sierra, y él toca estas dos cosas, como bien dicho. Él era un desastre en cuanto a lanzar bases por bolas y tampoco estaba en la élite en cuanto a ser un ponchador. Entonces, las cosas, digámoslo así, que más se reflejan en lo que podemos asimilar como un ace, que hemos hecho un vídeo de este tema con Carlos Marcano, pues le faltaba mucho a Giolito. Y él lo que hace primero, lo que implementa es un cambio mecánico. Él recurre a su entrenador de high school, tenía una acción de brazo muy exagerada, que llevaba mucho el brazo hacia detrás y hacía un movimiento muy largo en la primera fase del lanzamiento, digámoslo así, y eso él reduce a una acción de brazo más corta, más compacta y más coordinada con su tren inferior, que le permite generar mucha más potencia con el tren inferior, acabar mejor los lanzamientos, lo cual genera más velocidad. Él gana 2 millas y pico en su bola rápida. Ya toca 95, 97 millas en la temporada 2019-2020. Podemos decir que en 2020 ese cambio mecánico que implementa es capaz de mantenerlo. Y cuando él habla de lo que hace, es curioso porque hay dos detalles ahí importantes. Está muy centrado en el aprovechamiento de lo que es la cadera como bisagra, el core y el tren inferior para generar potencia, guardar más la bola en la mano, lanzar más, guardar más la bola, la velocidad y apuntar con la palma más hacia debajo genera más spin rate. Él tiene un repunte en spin rate en sus lanzamientos muy grande, lo cual está demostrado que por el efecto Magnus te ayuda a generar más swing y fallo en los bateadores y más contactos de poca calidad. Y es un poco lo que es diferencial en el cambio de Giolito, sobre todo que es capaz de lanzar más equilibrado, con más balance, acabar mejor los lanzamientos, y eso le permite, además de que lo ha estabilizado en el tiempo, que no es un cambio puntual,
dar un salto de calidad como lanzador y situarse en la élite. Este año lanza un no-hitter, el año pasado estuvo a un nivel muy alto y no hay muchas circunstancias para pensar que el año que viene Giolito, si no median lesiones, sea uno de los mejores pitchers de la MLB. Alex, algunos datos importantes. Por ejemplo, a nivel de selección de lanzamientos, ¿no? Él elimina su sinker en el 2018, probablemente derivado de pues esa tendencia a que los grandes bateadores pueden batearte esa sinker con un launch angle bastante peligroso a la ofensiva, y reduce también su curva. Además, aquí tenemos un poco una gráfica que nos ilustra ese aspecto, ¿no? A partir de 2018 vemos como la sinker deja de estar absolutamente en el arsenal de lanzamiento de Lucas Giolito, pero es que además se ve un claro receso aquí en color azul de su curva, que además había sido un lanzamiento que a él le había un poco caracterizado cuando era prospecto, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto, Alex? Pues a ver, el sequencing o las secuencias son muy importantes en el desarrollo de los jugadores y lo que hacen los equipos es entender, o también es un poco la teoría de la probabilidad de qué debo de lanzar después de este lanzamiento en esta cuenta para que mezcle de la mejor manera posible contra el bateador que yo me estoy enfrentando. Está demostrado, como has dicho, y muy bien dicho, que los ángulos de ataque de los bateadores actuales, los lanzamientos como la sinker, lo que se buscaba antes tradicionalmente, atacar las esquinas abajo, han sido capaces de, por los swing uppercut, como Justin Turner, Mas Muncy, este tipo de adaptación, son capaces de batearlos y sobre todo de batearlos con mucho poder y por home runs, que es lo que se buscan, los true outcomes que se buscan en el juego actual. Y luego también es curioso, la eliminación no es eliminación, pero sí hablamos de una supresión en el porcentaje de utilización de la curva, porque era el lanzamiento que como prospect se le proyectaba como un 80, y no deja de ser un poco curioso cómo a veces los jugadores van cambiando en su desarrollo hasta que lo ponen todo junto. También hay que decir que él utiliza bastante el slider y que muchas veces la diferencia entre un slider y una curva puede ser un poco difusa. Muchas veces no sabes si el jugador está utilizando una curva o un slider. Depende un poco de la situación de partido, del tacto que tenga o del plan de partido que el jugador quiera implementar. Alex, vamos a analizar un poquito más lo que es el arsenal de lanzamientos de Lucas Giolito. Empezamos, si te parece, por la recta. Una recta que ha mejorado en velocidad en los últimos años y que además también ha mejorado en spin rate, ¿no? Además, él está ahora un poco en una posición de poder incluso lanzar rectas, desafiando a los bateadores en zonas quizá un poquito más peligrosas para los pitchers, pero, como se dice, ¿no? Dale si puedes. Sí, él, las 2 millas que añade con el cambio mecánico le permiten trabajar mejor sus túneles, mezclar mejor sus lanzamientos y él trabaja, podemos decir que Yolito tiene el esquema arriba-abajo y él utiliza mucho las visuales de, con la recta, principalmente la zona alta del strike, de la parte de la zona de strike del bateador, pero sí que es verdad que como puede trabajar sobre las 97, 98 millas, en determinadas ocasiones, como muy bien has dicho, puede retar más al bateador, sobre todo porque ha pasado de estar en los 2000 RPMs de spin rate, o sea, la parte baja, digamos así, muy por debajo de lo que se puede esperar de un jugador que lanza con esa velocidad, a estar ya en 2300 revoluciones por minuto, lo cual induce contactos mucho más pobres en los bateadores y encima produce mucho swing y fallo. Recalcar que tampoco es que sea un pitcher en la élite en cuanto a ponches, pero sí que es verdad que como ha limitado mucho las bases por bolas y la localización de su bola rápida ha mejorado mucho, pues ha sido diferencial en su desarrollo como pitcher. El cambio. Háblanos de ese lanzamiento, Alex. El cambio de Lucas Giolito es lo que le mezcla, sobre todo para enfrentar bateadores zurdos, es donde él construye el túnel, lanza arriba levanta la visual con la recta, luego utiliza el cambio. Es un cambio que funciona por diferenciación. Hay bastante gap de velocidad, bastante diferencia de las 95-96 millas que toca con la bola rápida a los 83 que puede estar el cambio, en un rango ahí medio. Entonces está la diferenciación y luego también hay mucha diferencia en cuanto a spin rate. Aquí tenemos que explicar una cosa, que es la spin efficiency. El spin rate importa si se transforma en movimiento. Si hay rise en la bola rápida por el que produce fallos en los bateadores, es realmente el movimiento que queremos. Ahí es lo que te da el spin rate. Y la verdad que él ha conseguido
desarrollar, digámoslo así, el cambio como un lanzamiento de élite, y eso al final le da una ventaja de Platoon en el sentido de, normalmente los lanzadores diestros tienen más problemas contra bateadores zurdos de mucho nivel, de élite. Si dejas cambios en mitad del plato, vas a tener problemas, porque al final un cambio a mitad del plato lo puedes ver un poco como una recta mal lanzada, y es algo que al tener él ahí un lanzamiento de élite le ha permitido realmente dar un paso muy, muy grande como lanzador. Una recta poderosa, un buen cambio. Quizá la slider, y aquí entraremos un poquito más en detalles, Alex, quiero que también pongamos esto en contexto, podría ser ese lanzamiento que tiene mucha capacidad o cierta capacidad por mejorar, en este caso Lucas Giolito. Explícanos. Es un poco Tyler Glasnow, ¿no? De dos perfiles. No, a ver, su slider no es mala, pero no está en la élite. La utiliza mucho para poner out a bateadores del mismo perfil, donde él tiene ventaja de Platoon contra diestros. Se le ve, pues, si pone a un Nelson Cruz en una cuenta mala, pues probablemente lo va a intentar finalizar con el slider. Pero no es un lanzamiento de élite en cuanto a generar whiffs, unifallos. No es un put away lanzamiento como podrías esperar de un slider de un Gerrit Cole, de un Clayton Kershaw. Y claro, yo creo que no sé si o mejorar su slider, porque eso tienes que manipular grips, hacer pitch design, ver cómo lo puedes hacer y cómo te puede funcionar mejor. Probablemente en este perfil de lanzador les es un poco más complicado generar movimiento horizontal, pero sí que creo que o reencontrarse un poco más con su curva en algunas secuencias le puede dar un salto de calidad diferencial a Lucas Giolito. Perfecto, Alex. Entonces, ahora, ¿cómo ponemos todo eso junto? Los túneles de Lucas Giolito. Pues a ver, él cuando enfrenta a bateadores zurdos de cierto nivel, su esquema normal o lo que él busca es trabajar con la recta arriba. Cuanto más arriba, mejor. Depende un poco el nivel del bateador, depende la cuenta. Ahí hay una teoría que es el call strike probability, que es, hay determinadas zonas en las que es más probable que el umpire te cante el strike. Entonces, los muy buenos consiguen que en zonas muy limítrofes para los umpires de dar strikes realmente les canten. También hay un efecto halo de que cuando ya eres un Gerrit Cole, un Jacob deGrom, te cantan más strike que a pitchers menos consolidados o con menos nombre. Giolito ya se ha establecido en esta zona, entonces él es capaz de trabajar más arriba en la zona de strike que lo que se le puede permitir igual a otros pitchers que están menos consolidados y que trabajan un poquito mejor. Que necesitan, perdón, hacer las cosas mejor para que se las canten. ¿Qué pasa? Que él te levanta con la bola rápida, te puede retar con ella en cuentas que lo necesite y luego te caes mucho con el cambio, que es lo que le tuneliza, ataca una zona que tú lo saca con el mismo release point y muy buen mirror need. ¿Por qué? Porque al mejorar o simplificar sus mecánicas es capaz de replicarlas mucho mejor. Esto pasa en todos los deportes. Si tú repites mucho un movimiento, lo automatizas y lo haces mejor. Y si tú eres capaz de sacar tus dos lanzamientos con la misma mecánica, eso te ayuda mucho. Arriba, bola rápida, recta, te reto. Y abajo, te acabo, te finalizo con el cambio. Si me veo mal en cuentas más difíciles, dale si puedes con la recta. Puntualmente sliders o curvas para cambiar. ¿Qué pasa cuando se enfrenta a bateadores diestros de nivel? Pues ahí utiliza más el slider. Abre algunas veces con slider o cambios algunos turnos. ¿Por qué? Para sorprender, para no hacerte previsible. Luego tiene mucho más comando de su recta, lo cual le ha ayudado a corregir su defecto principal como bateador, que la aleja de la élite, que él no sigue siendo un pitcher élite en términos de control. Aquí hablamos del comando. Él es capaz y tiene arsenal suficiente para golpear sus spots. Él pone la pelota donde quiere, pero no hasta el punto de lo que pueden hacer los otros lanzadores, como pueden ser Jacob deGrom, como puede ser Gerrit Cole, que todos asimilamos con la élite. Yo creo que es un poco alguien un poco más limítrofe, que está todavía construyéndose en ser un ace, como puede ser este año el caso de Trevor Bauer, que con su aumento en el spin rate, pues él ha sido capaz de finalizar a muchos bateadores por la vía del strikeout, pero que todavía es gente que en términos de bases por bolas es gente que puede mejorar. Entonces, esquema, resumiendo, contra bateadores zurdos, mucha recta y mucho cambio. Contra bateadores diestros, mucha recta y mucho slider. Pero
tiene realmente 4 lanzamientos y los puede mezclar. Entonces, eso le pone en la élite. A mí me parece muy difícil ser consistente con 2 lanzamientos solo si no tienes una velocidad muy de élite a lo largo de los años. Y Lucas Giolito lo tiene y tiene las herramientas para ser un ace para los Chicago White Sox, que tienen un equipo joven e ilusionante, para hacerlo muy bien los próximos años. Bueno, perfecto, Alex. Yo creo que ha quedado una radiografía magnífica de uno de los nombres propios, en este caso en la rotación de lanzadores de los Chicago White Sox. Pero yo no querría cerrar estos vídeos sin preguntarte, Alex, pronóstico para 2021, así, rápido, en 20 segundos. Mi jugador favorito, un pasito adelante en cuanto a Cas por 9, un pasito ahí entre cuanto bases por bolas. No confío mucho en el estado de los Chicago White Sox, creo que va a dar un pequeño paso atrás, pero me fastidiaría bastante porque es mi jugador favorito. Bueno, pues yo creo que ha quedado perfecto. Con esto de los pasitos me has recordado una canción mítica, ¿eh? Un pasito para adelante, un pasito para atrás. No, muy bien, muy bien. Yo creo que con esto nos podemos hacer una idea, así que nada, muchas gracias por este espacio, Alex. Y suscribiros. Como siempre, no falla. Un saludo.